A continuación, nos acompaña el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Doctor Velandia, bienvenido. Muy buenos días para todos. En principio, quiero enviar un saludo muy especial a la familia del profesor José Calvo, un reconocimiento y un saludo a todo nuestro equipo organizador, a la doctora Diana Beltrán, al doctor Juan Castañeda y al doctor Fabián Garzón. Un saludo a todos los miembros de las asociaciones Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y Mundial de Justicia Constitucional. Igualmente saludamos especialmente a todos los conferencistas que nos van a acompañar en este importante congreso. Y por último, darle un saludo muy especial también a todos los inscritos a este congreso, quienes son la razón de ser de estos eventos académicos, y en general a todos los cibernautas que nos puedan seguir a través de las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas. Para la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y para la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, a través del Instituto de Filosofía del Derecho, es un honor poder realizar un homenaje a uno de los más grandes juristas de nuestra época, toda vez que el profesor Calvo ha sido el gran impulsor en Hispanoamérica del movimiento o corriente identificado como Derecho y Literatura. Pero el profesor Calvo nos ha permitido, dentro de esta nueva corriente, y decimos nueva, aunque hemos visto que desde los comienzos de la filosofía del derecho ya lo teníamos, pero en los últimos años ha tenido un realce dentro de la academia muy importante. Por ello debemos resaltar que fue el profesor Calvo quien nos permitió identificar dentro de esta corriente diferentes directrices. Por ejemplo, hablar de la cultura literaria del derecho es muy importante, es como un subtema dentro de derecho y literatura. Hablar del derecho en la literatura o hablar del derecho con literatura. Expresiones que si no entramos en el estudio profundo de esta temática, nos llevan a alguna confusión o a creer que se trata simplemente de un juego de palabras. Pero además debemos decir que el profesor Calvo fue capaz de construir una estructura narrativa del derecho. Y sobre todo quienes somos procesalistas, resaltamos en él el haber descubierto, o no haber descubierto, sino el haber introducido dentro de la estructura de las sentencias aquella expresión que se conoce como el proceso no es más que una narración. Y en efecto, tal vez las características del profesor Calvo, de ser un filósofo, un profesor de derecho, pero a la vez un juez, un magistrado, pues le permitió poner todo este conocimiento dentro de la ciencia jurídica y en particular de la ciencia del proceso, lo cual sin lugar a dudas nos lleva a comprender mucho mejor las decisiones judiciales y a llevar a nuestros estudiantes a que lean de una manera, si se pudiese aceptar la expresión, más divertida de unos temas tan técnicos como son los que vemos dentro de los procesos. Pero esta relación de cine y derecho, de literatura y derecho, por supuesto también el cine, ha convocado a lo largo de la historia a los grandes literatos que ha dado el mundo, solamente para citar algunos. William Shakespeare, cuando vemos El Mercader de Venecia, para citar un ejemplo, nos lleva el derecho a la literatura. Fedor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, tal vez Franz Kafka con su obra El Proceso, y dentro de los hispanoamericanos debemos resaltar a Gabriel García Márquez, quien en muchas de sus obras fue capaz de llevar el derecho, el periodismo a la literatura. Por ejemplo, hablar de Crónica de una muerte anunciada. Pero al contrario, también se ha visto que grandes juristas en el mundo se han apalancado en la literatura para mostrar lo más importante de sus obras jurídicas. Ya el padre Alfonso nos hablaba de Ronald Dworkin, y precisamente Ronald Dworkin se apoya en la teoría del juez Hércules para demostrar aquel gran juez que es capaz
de aplicar los verdaderos principios constitucionales en cada caso, que ha llevado a que a partir de ahí surjan grandes divisiones, los que aceptan a los jueces como juez Hércules y los que critican a aquellas cortes que asumen esta característica. El profesor Calvo, por supuesto, es uno de los representantes más importantes. En Colombia debemos resaltar también al profesor Jorge Restrepo Fontalvo, que era además en un programa de maestría que tengo el honor de dirigir en la Universidad Libre, es nuestro profesor de Derecho y Literatura. Quiere yo decir que ya en las facultades de Derecho, en las maestrías, tenemos estas asignaturas que son muy importantes. Si llevamos esto al cine, pues ya nos lo explicará el profesor Martín Agudelo, pero son muchas las películas que nos han permitido instrumentalizar la unión entre la literatura y el derecho. Basta solamente para citar una, son muchísimas, pero una, La decisión más difícil, que nos pone en contexto un conflicto judicial en temas de derechos constitucionales, ese conflicto entre derechos fundamentales cuando se encuentran en personas diferentes. Pero sobre el profesor Calvo, también debemos resaltar que siempre asumió una posición crítica que desde la filosofía del derecho es lo que siempre se defiende y lo que siempre se pregona. Pero ya para finalizar, debemos resaltar del profesor José Calvo que fue un gran humanista. Esta es una de las características más importantes que hemos visto de él, ya que resalta siempre el tema de la vida humana y resalta el tema de la dignidad humana. Y tal vez desde la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, una de las cosas que más tenemos que resaltar es que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el derecho cambia. Es como el átomo, si se pudiese decir, se parte en dos el derecho. A partir de ahí, cualquier ordenamiento jurídico, cualquier decisión jurídica que se llegue a tomar no puede tener un interés o un significado diferente de aquel de resaltar la dignidad humana, lo cual hizo con gran propiedad el profesor Calvo. Con estas breves palabras, damos por instalado el primer Congreso Interdisciplinario en Derecho. Muchas gracias a todos.